Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar hablando acerca del capítulo 6 del libro o del Evangelio de Juan, donde Jesús está hablando con aquella muchedumbre que él alimentó de una forma milagrosa y después les está enseñando acerca de la realidad del maná que Dios envió para ayudar a los israelitas. Con respecto a estos conceptos, hemos tratado algunos eh, temas, ya hemos dicho algunas cosas, pero ahora quiero referirme a algo que Jesús dijo. Dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está diciendo que Él vino del cielo a la tierra, el que envió a Jesús del cielo a la tierra fue el Padre. Y Jesús vino no para hacer la voluntad de Él, sino para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Aquí quiero señalar algunas cosas. Esta declaración no significa que hay una diferencia entre la voluntad del Padre que envió a Jesús para que viniera al mundo para, de acuerdo con el plan de la redención, de la salvación, salvar al ser humano, sino que la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo es la misma voluntad. Es la voluntad de salvar al ser humano. La declaración de Jesús de que vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envía, es una declaración que nos enseña la armonía que existe, que existió desde un principio, desde antes de la creación del mundo, porque el plan de la redención Dios lo hizo antes de crear a sus criaturas y la voluntad de Dios era esta, que si algún hijo de Dios caía en pecado, Dios ocuparía su lugar, el Hijo de Dios ocuparía su lugar y redimiría a ese Hijo de Dios que cayó en pecado, siempre y cuando la persona estuviera dispuesto a aceptar la voluntad de Dios de salvarlo, la voluntad del Padre de enviar a su Hijo, la voluntad del Hijo de venir a la tierra y dar su vida por la raza humana y la voluntad del Espíritu Santo, que es el encargado de hacer que entendamos, que comprendamos todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación. En este aspecto vamos a ahondar un poquito en la escritura. Ya hemos hablado de esto en parte en otros temas, pero aquí quiero ahondar un poquito en lo que dice la Biblia con respecto a esto, porque forma parte de la misma enseñanza que tiene el maná, que hemos venido enseñando hasta este momento y continuaremos después enseñando otras cosas. Así que aquí Jesús dijo que él vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre, que es el que envía al Hijo?
¿Y cuál es la voluntad del Hijo al venir a la tierra? Porque esto es lo que estamos tratando y lo que yo he dicho hasta este momento, que la voluntad del Hijo de Jesús no es diferente a la voluntad del Padre que lo envió, de Dios el Padre, es la misma, pero esto la Biblia lo aclara. Pero en esta declaración de Jesús, lo que está señalando es que Él vino en armonía con el Padre para salvar al ser humano, pero el que dirige todas las cosas, el principal, es Dios el Padre. Ahora, con respecto a lo que Jesús vino a hacer, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 y en el versículo 10, Jesús dijo a qué él había venido a la tierra y presenta la forma en que él había venido a la tierra. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La voluntad del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es la forma en que Jesús se presenta al venir a este mundo y él está diciendo que vino del cielo. El Hijo del Hombre significa el ser humano. Adán era el Hijo del Hombre, el representante de Dios en esta tierra. También Eva, antes del pecado, era el Hijo del Hombre, es la forma para hablar de el ser humano. El ser humano, la corona de la creación de Dios en este mundo. El ser que Dios creó en este mundo con libre albedrío, que creó con la facultad de la elección, de elegir lo que quería hacer de la misma manera que Dios había elegido a cualquier otro de sus seres creados en el cielo, en el paraíso donde está Dios, en el caso de los ángeles, o en el caso de todos los demás hijos de Dios que Él creó. La palabra aquí, el Hijo del Hombre, aunque ya en temas anteriores dediqué más de un tema a hablar de esto, quiero volver a señalar aquí un aspecto, porque en este mismo tiempo en que estoy yo viviendo y en que estoy compartiendo estos temas de la Biblia con ustedes que lo han de escuchar, y que espero con la ayuda de Dios, y esa es mi oración, que pueda servir para predicar el Evangelio y para ayudar a los hijos de Dios. Pues ustedes también saben que en este tiempo en que estamos viviendo, dentro de la iglesia de Dios, dentro de los hijos de Dios, hay un concepto con respecto a Jesús, que si Jesús, cuando está hablando en Juan capítulo 6 y habla de comer su carne y beber su sangre, que es necesario comer la carne, no es de él, de Jesús, no significa que vamos a ser caníbales y que vamos a comer a Jesús. Lo que significa es que vamos a aceptar, a creer que Jesús es nuestro Salvador y vino, murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Es creer el Evangelio. Cristo, según algunos piensan, vino como un ser humano pecador con tendencia al pecado, como el ser humano pecador después de la entrada del pecado. Cuando Adán cayó en pecado, no era de naturaleza pecadora. Cuando Adán cayó en pecado, se convirtió en un ser pecador.
tan pronto cae en pecado, tan pronto que es un ser pecador, quedó perdido y condenado a la muerte por tener una naturaleza pecadora, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Adán ya no tenía la naturaleza santa, sin inclinación al pecado con que Dios lo creó. ¿Qué cosa es lo que se había perdido que Cristo vino a buscar? Al hombre que estaba perdido, al ser humano, la raza humana que estaba perdida por causa del pecado. Cristo vino a buscar y a salvar. ¿Por qué vino a buscar primero y salvar después? En la misma experiencia, en la misma experiencia de Adán, cuando cayó en pecado, lo primero que hizo fue sentir miedo porque había pecado y había quedado desnudo y se esconde de Dios. Y es la característica del ser humano pecador, esconderse de Dios. Para que vuelva a haber armonía entre el ser humano pecador y Dios, eso pudo ser cierto porque Dios fue el que buscó al ser humano. Ya hemos leído en la Biblia que al atardecer Dios vino al Edén y llamó a Adán, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y vino a buscar, y entonces Adán, que se había escondido, no tuvo otra alternativa que enfrentarse con Dios. Pero Dios había venido no a condenar a Adán. Adán se había condenado él mismo al haber pecado, al haberse sometido voluntariamente a Satanás, al enemigo de Dios. Y por lo tanto, con esa naturaleza pecadora, Adán tenía la necesidad de un Salvador, porque estaba condenado a la muerte. Cuando Cristo viene a la tierra a salvar al ser humano, Él viene como un ser humano porque Cristo era 100% ser humano, pero también era 100% Dios. Pero Cristo vino a enfrentarse a Satanás como un ser humano, no como Dios, porque el ser humano no puede enfrentarse a Satanás por sus propios méritos, porque el ser humano no tiene la capacidad para esto. Lucifer, que se convirtió en el diablo, es una criatura superior, es el príncipe de las tinieblas, es el jefe de las huestes malignas. Y los ángeles que se convirtieron en demonios también son superiores al ser humano. Por eso, para que el ser humano tuviera la posibilidad de salvarse, de vencer al pecado, tenía que ser capacitado para vencer al pecado. Pero ¿cómo el hombre podía ser capacitado para vencer al pecado? El hombre podía ser capacitado única y exclusivamente porque el mismo Dios que fue el que creó al hombre se hiciera un hombre, venciera a Satanás y en la victoria de Cristo está nuestra victoria. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido la raza humana. Tan pronto el hombre fue naturaleza pecadora,
tan pronto el hombre quedó en pecado y condenado a la muerte. Si cuando Cristo viene a la tierra hubiera venido con la misma naturaleza pecadora de Adán, Cristo también hubiera tenido necesidad de un redentor porque también tenía la naturaleza pecadora, condenado a la muerte por causa del pecado. Me estoy refiriendo a la naturaleza pecadora, no a la naturaleza carnal, porque Cristo vino carne, era el maná, el Hijo de Dios que vino. Cristo vino, se encarnó, se hizo un ser humano, lo vamos a leer en la Biblia. Cristo vino como un ser humano, con la naturaleza caída, no pecadora, sino la naturaleza caída, porque cuando Cristo vino, no vino en la plenitud del ser humano, como cuando estaba antes del pecado. ¿Por qué? Porque ya cuando Cristo vino había miles de años de degradación. Físicamente, Jesús era inferior a Adán, más bajo de estatura, no tenía la longevidad de Adán, humanamente hablando, la longevidad, porque el ser humano se degrada con el pecado y cuando Cristo vino, ya la naturaleza del ser humano tenía una degradación de más de 2000 años. Cristo era inferior en ese sentido porque vino, se encarnó, se hizo un hombre de la época en que Jesús vino. Cuando Jesús nace de la Virgen María, él nace a través de la Virgen María con la naturaleza humana degradada, que ya no era la misma naturaleza humana cuando Dios la creó. Pero en cuanto a la inclinación al pecado, si en la naturaleza espiritual Jesús hubiera tenido la inclinación al pecado, él tendría que tener también un Salvador, porque hubiera estado bajo el reino de Satanás. Esto dedicamos tiempo anteriormente en más de un tema para hablar de esto que estamos diciendo ahora. Solamente estamos añadiendo a lo que ya hemos dicho, volviendo a explicar para que podamos entender que la naturaleza espiritual de Jesús era la de Adán. Jesús no vino vencido por Satanás. Si hubiera tenido la naturaleza pecadora, espiritual pecadora, hubiera estado vencido por Satanás. Pero Jesús se enfrenta con Satanás con una naturaleza humana degradada por el pecado, pero no con la inclinación al pecado, porque Cristo vino a vencer a Satanás para que nosotros pudiéramos también vencerlo. Por esto, Jesús viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por esto no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió, porque Dios lo envió para que salvara a la raza humana. Hay unos aspectos en la Biblia que quiero referirme con respecto a estos temas y cómo Cristo vino a la tierra, pero no lo voy a hacer en este tema porque ya se alargaría mucho. Vamos a terminar el tema aquí y en el próximo tema vamos a buscar en la Biblia lo que dice con respecto a la voluntad de Jesús de venir a la tierra para ser el Salvador de la raza humana. Por lo pronto, en este tema terminamos diciendo
Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era el ser humano y la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo era buscar y salvar lo que se había perdido. Hasta aquí llegamos con este tema. Te pido que lo compartas y si crees que vale la pena, ponle un like para que otras personas también puedan escuchar lo que estamos diciendo. Por nuestra parte, hasta la próxima grabación.